Ok, vamos a ver el antídoto de Dios para las heridas. Y Salmo 23, versículo 5 y versículo 6. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Quién lo quiere leer en la Biblia? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa de gozo. El versículo 6 también. 6 también. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ok, estamos aquí buscando el antídoto de Dios para el dolor, ¿me entiende? ¿Sabe usted por qué cuando usted se corta, cuando algo no está funcionando, sabes por qué te origina el dolor? Por la herida. Pero, ¿qué función aparte tendrá el dolor? ¿Cuál? ¿Nada más que te duela? ¿Qué se origina aquí? El cerebro, de la herida se manda una respuesta al cerebro y el cerebro la contesta con dolor. ¿Qué nos quiere decir eso? Ese es un indicativo que tú estás sintiendo que algo no está bien. ¿Me entiende? El dolor es para decirnos que algo no anda bien. Entonces, aquí vamos a tratar el antídoto de Dios al dolor. Acuérdense que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo donde las parejas son heridas, donde los matrimonios son heridos por accidentes, por enfermedades, pero el dolor más grande en su vida, ¿sabe quién lo va a producir? Las personas. O sea, el dolor más grande en tu vida lo producen las personas. Y las amistades muchas veces son la fuente principal de estrés en nuestra vida. También son las mayores bendiciones, los mayores gozos, pero también son las fuentes principales, ¿verdad? Así que, hermanos, a veces vamos a ser heridos intencionalmente o ¿cómo? Y por accidente, no intencionado. El problema, hermanos, aquí es que nuestra respuesta, ¿cómo vamos nosotros a corresponder? ¿Cómo vamos a entender este problema de las heridas? Así que ustedes tienen un folleto, ¿verdad? Y nos vamos en la parte número 1. ¿Qué dice ahí, hermana Zaira? De ti con silencio me callé aún respecto de lo bueno que se alabó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi habitación se encendió fuego y acuso herir con mi lengua. Ok, arriba, mero arribita. ¿Qué dice mero arribita? Lo que no se debe hacer cuando está herido. Ok. Lo que no debes de hacer cuando estás herido. ¿Por qué? El problema es que nuestra respuesta a nuestras heridas casi siempre es incorrecto. O sea, como respondemos nosotros a nuestras heridas, muchas veces es incorrecto. Así que, hermanos, vamos a ver 5 cosas que nosotros no debemos de hacer cuando estás herido. 5 cosas que no tenemos que hacer. 5 hechos que no tenemos que hacer cuando estamos heridos. Número 1. Ok, sí lo tienen por ahí, ¿verdad? El número 1. No lo ignores. La primera cosa que tú tienes que hacer frente al dolor es que no lo ignores. Hay formas de hacerlo. Hay personas que lo niegan, lo minimizan y lo aplazan. Pero cuando negamos el dolor, hermanos, cuando negamos el dolor, es como cuando tú agarras la basura y dices, aquí la voy a meter abajo de la alfombra.
arriba del chifonier o adentro para que no se mire. Pero ¿qué va a pasar un día con la basura? La vas a oler. La basura se va a oler. ¿Y qué va a pasar cuando la huelas? Pues va a oler mal. Así es el dolor, hermanos. Muchas personas dicen, no me hizo nada el divorcio, no me dolió. En realidad sí, ¿verdad? En realidad sí tenemos un problema. O sea que muchas veces negamos cómo nos sentimos realmente. Las personas nos lastiman. Que Dios le bendiga, hermana María. ¿Y qué decimos? No me dolió. Lo que me dijiste, está bien, te lo pasé. Pero en realidad, hermanos, nos duele. ¿Me entiende? En realidad tenemos que entender que somos humanos. Muchas veces también lo negamos, lo minimizamos y lo aplazamos. Le vamos dando largas, ¿verdad? Está bien, un día con el tiempo se va a componer este marido, esta esposa que tengo, se van a componer con el tiempo. Dale chance, sé paciente con ellos. O sea, aplazamos el dolor y nosotros lo estamos acumulando. Ignorar el dolor, hermanos. En realidad, cuando ignoramos el dolor nunca se va a quitar de esa manera. ¿Qué dice el Salmo 39, versículo 2 y 3? ¿Qué dice la Escritura? Salmo 39, versículo 2 y 3. ¿Qué dicen sus Biblias? Versículo 2 y 3. Sí. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho, al meditar en esto el fuego se inflamó y tuve que decir. Lo que está diciendo aquí David es que el aplazamiento convierte el problema pequeño ¿en qué? En algo grande. El aplazamiento convierte el problema pequeño en algo grande. ¿Qué pasa cuando no le pones atención a la herida? La infección ¿qué? Se va haciendo más grande hasta que pueden llegar al punto de cortarte el pie, la mano, lo que sea. ¿Por qué, hermanos? No debemos de ignorar que nos hirieron. Ese es el primer hecho. Lo que no debes de hacer, no ignores que realmente la separación, el divorcio, los hijos, la enfermedad, la crisis económica, todo esto nos está doliendo, ¿ok? Entonces no debemos ignorarlo, tenemos que aceptar que hay un problema, ¿ok? La segunda cosa, ahí lo tienen ustedes, no huya del dolor. No huya del dolor. ¿Qué dicen sus Biblias? Salmo 55, versículos 6 y 8. Salmo 55, versículos 6 y 8. Y dije, ¿quién me diese alas como de valoría yo y descansaría? Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ok, no huya del dolor. ¿Saben? La mayor parte de las puertas en los edificios, en la parte de afuera, ¿hacia dónde abren, hermanos? Como la puerta cuando entran aquí, ¿hacia dónde abre? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Todos los edificios, su casa, ¿hacia dónde abre? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa? ¡Pum! Que de repente se empezó a quemar la casa. ¿Qué es más fácil abrir la puerta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hasta la puja si se abre, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando hay temor, lo que hace uno muchas veces es saliendo con pánico, corriendo, ¿verdad? Y es más fácil abrir la puerta hacia afuera. Ahora, déjenme decirles, hermanos, hay muchas formas de escapar del dolor. Películas, televisión, alcohol, drogas, divorcio, si quiere irse a Disneylandia,
el problema es que vas a seguir teniendo los mismos problemas cuando regrese. O sea que la persona puede drogarse y sentirse happy en un momento, pero cuando se le pasa la dosis, va a ver que no ha resuelto nada. Va a ver que el problema está ahí. ¿Ok? La segunda cosa que no debe de hacer, la tercera cosa que no debe de hacer con el dolor es que no esconda el dolor. No esconda el dolor. No esconda el dolor. Algunas personas no escapan de su dolor, no lo ignoran, pero lo esconden. Se lo guardan para sí mismo, no se lo dicen a nadie. ¿Sabe? Esas personas normalmente usan cada día una máscara. Pueden usar ropa bonita, pueden oírse sus palabras suaves, dulces, su sonrisa de esa persona puede ser muy, muy bonita, pero hay una herida profunda, ¿verdad? Así que por más que nosotros escondamos el dolor, en esta situación, hermanos, no nos gusta admitir que estamos heridos. No nos gusta admitir que estamos dolidos. Muchas veces, ¿por qué escondo el dolor? Porque no quiero reconocer que tengo una herida en mis sentimientos. Algunas veces, hermanos, muchas veces las personas tienen muchas posesiones, muchas cosas, pero ninguna de esas posesiones, ninguna de esas cosas va a aliviar su dolor. Abran sus Biblias ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si lo quieren apuntar la cita ahí en el número 3 en sus boletines. Santiago 5, 16. Santiago capítulo 5 versículo 16. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí en la Escritura? Que tenemos que externar, sacar ese dolor, hermanos. Tenemos que sacarlo. Ok, póngale por ahí el primer paso para la sanación o recuperación El primer paso para la sanación o recuperación es aceptarlo, reconocerlo, sacarlo de adentro de nosotros, porque nos está dañando, nos está hiriendo. Es como una persona que le gusta tomar. ¿Y qué te dice esa persona? El alcohol no me controla, el alcohol no me domina, yo domino al alcohol. En realidad lo que está diciendo es que es un alcohólico, ¿verdad? Que dice, yo lo voy a dejar cuando yo quiera. Esa persona es alcohólica. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos, mientras nosotros no aceptemos, mientras nosotros no salga ese dolor hacia afuera, como dice Santiago 5:16, confiesen vuestras ofensas unos a otros, hermanos, orando unos por otros. ¿Dónde puede surgir esta sanidad? En los altares familiares, cuando se reúnen a estudiar juntos la palabra de Dios. Ahí es donde las personas pueden externar ¿qué? Pues sus problemas, sus dolores, sus heridas,
Las cosas que les molesta a ellos dentro de su interior. ¿Ok? La cuarta cosa, hermanos, que no debe hacer. No se preocupe. ¿Por qué? Por el dolor. No se preocupe por el dolor, hermanos. ¿Sabe por qué las personas se preocupan por el dolor? ¿Sabe cuándo sucede eso en la vida de ellas? Cuando están tratando de controlar lo incontrolable. ¿Saben? Muchos matrimonios se la pasan las parejas queriéndose cambiar uno al otro. Muchas veces invierten mucha energía, mucho tiempo y que quieren cambiar uno al otro. No sucede así. Y para cambiarlo tienes que controlarlo, tienes que manipularlo. ¿Y qué sucede? O sea, la preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. Póngale ahí en sus notas. La preocupación, póngale por ahí, es un intento. La preocupación es un intento. Lo voy a poner aquí, ¿ok? La preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. ¿Ok? La preocupación es un intento de controlar lo incontrolable. ¿Qué dice la escritura, el libro de Job, capítulo 5, versículo 2? ¿Qué dice ahí en sus Biblias, hermanos? Dice, es tal tu enojo que desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverán de su lugar las rocas. O sea que la preocupación no soluciona ¿qué? El problema, hermanos. Nunca va a sanar la herida. Lo único que hace la preocupación es aumentar el tamaño de ¿qué? De su dolor. Eso es lo único que hace la preocupación. Cada vez que usted se preocupa por una cosa, es como si estuviera repitiendo el video malo. ¿Me entiende? Que le está recordando a su mente el dolor. Y ahí se lo está inyectando. Al preocuparse por algo, muchas veces se exagera. Pero en realidad, hermanos, no se preocupe por el dolor. El dolor se va a quitar cuando le demos el antídoto adecuado. Y la quinta cosa que no debemos hacer en las heridas, hermanos. Le voy a borrar aquí, ¿está bien? Sí. Esta es la número 5. No lo resienta o no al resentimiento. Muchas veces hacemos esto cuando las personas nos lastiman. ¿Entiende? Nos queremos, nos resentimos, ¿verdad? Ya no le voy a hablar, porque esta persona dijo algo. Ya no voy a la iglesia porque el ministro dijo algo. Alguien le haber chismeado al ministro, pues yo ni en cuenta, hermanos. Arréglenselas con Dios. Yo nomás digo lo que digo, ¿verdad? Lo que voy a estar haciendo ese sermón. Hermanos, el resentimiento no es el mejor camino. ¿Qué dice Job? Capítulo 23, versículo 5. Y Job, alguien que lea 18:4. Hermana María Tristán, lea Job 23:5. Y hermano Cande, Job 18:4. ¿Qué dice?
Lean primero a Job 18:4. Dice, es tal tu enojo que te desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverán de su lugar las rocas. Así que, ¿qué va a suceder, hermanos, con los resentimientos en nuestra vida? ¿Qué nos van a producir? Nos vamos a transformar en personas amargadas. ¿Ustedes han tratado con personas amargadas? Hasta su voz, hermanos, se oye. El tono de su voz se oye, hermanos, cuando hablan. Hasta a veces, definitivamente muchas veces, hasta en las acciones de su cara. Tú lo puedes percibir, ¿verdad? No tienes que ser un psicoterapeuta, ningún psicólogo. Tú lo miras. Hermanos, el resentimiento nos amarga la vida. Y la amargura, hermanos, lo lastima más que cualquier otra cosa. Así que las personas pueden haber pasado o sufrido el rechazo, la falta de respeto, pero la amargura realmente te destruye. La amargura es peligrosa. ¿Sabe qué es lo que hace el resentimiento? ¿Sabe lo que hace esto en nosotros? Le va a alargar su dolor. Eso es lo que hace el resentimiento. Así que el resentimiento prolonga en nuestras vidas el dolor. Cada vez que usted piense sobre esto, sobre el resentimiento va a alargar o prolongar el dolor, y la amargura le va a permitir que el pasado controle, ¿qué? Su presente. Apúntenlo ahí, hermanos. La amargura va a permitir que el pasado controle el presente. Dígaselo o mírelo de esa manera. La amargura va a permitir que el pasado controle su presente. Por eso ustedes miran personas, aunque profesionistas, personas con documentos, son bilingües, pero siguen viviendo en su pasado. No pueden desprender, ahí se estancaron, ahí se van a quedar, no pueden irse más allá. Su pasado sigue manejando el presente de las vidas de estas personas. Así que tenemos resentimientos porque creemos que al tenerlos prácticamente vamos a dañar a las personas que nos ofendieron. ¿Quién de ustedes tiene un resentimiento? ¿Quiere compartirlo con nosotros? ¿Quién de ustedes tiene un resentimiento que quiere compartir con el grupo? Adelante. Si hay uno, está bien, aunque sea chiquito. Bueno, pues como yo cuando fui rechazado, digamos, por la familia de mi papá, pero pues nunca guardé rencor, al contrario. ¿Cuando usted fue qué, hermano? Cuando yo fui rechazado por la familia de mi mamá, pero yo nunca les guardé rencor, yo seguí como siempre. Bueno, se queda eso, pero ya no hay la misma confianza más que nada. No se olvida, No ¿verdad? se olvida, pues, usted no guarda rencor, pero nunca se lo va a olvidar. Eso nada más. ¿Cómo experimentas cuando guardas ese rencor? ¿Cómo se experimenta? ¿Cuál es la actitud cuando tenemos el rencor? Es una actitud, nos derrota el rencor. El rencor nos derrota. Por eso a veces muchas parejas no funcionan. El rencor los tumba. ¿Entiende? Entonces, en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, si ninguna de estas estrategias sana nuestro dolor, si ninguno de las 5 hechos que no tenemos que hacer con las heridas, con el dolor, si ninguna de estas cosas funciona, entonces, ¿qué van a hacer, hermanos? ¿Qué van a hacer? Ya vimos que al dolor, la primera cosa, no lo debes de ignorar. La segunda cosa que no tenemos que hacer con el dolor, no huyas del dolor. La tercera cosa, no escondas el dolor. La cuarta cosa,
no se preocupe. ¿Y la quinta? No lo resienta. Que el dolor no esté ahí con nosotros. Ahora, si ninguna de estos no está funcionando, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo para confrontar este dolor? ¿Qué dice Salmos, versículo 23, capítulo 23, versículo 5? ¿Qué dice? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Aquí vamos a encontrar tres símbolos, ¿verdad? Vamos a encontrar tres símbolos que pueden sanar nuestro dolor. Nos ilustra cómo puede sanar nuestro dolor. Vamos a encontrar esos tres símbolos en el Salmo 23, versículo 5. Hay una cosa interesante. Estamos hablando de las ovejas, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de los pastores, de las borregas. Y luego David brinca del pastoreo. ¿Hacia dónde brincó? Aderezas mesas delante de mí en presencia de misa. No, ese no es. ¿Qué es el 23.5, hermano? El que leyó, sí. Sí. El que leyó, hermano. O sea que lean otra vez el 23.5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Brincó de andar cuidando ovejas a un banquete, a una fiesta. ¿Sí me entiende? O sea que, ¿qué nos enseña David? David está usando la imagen de un banquete. A través de este banquete, David nos da tres ejemplos o símbolos que ilustran tres pasos que debo de usar para sanar mi dolor. ¿Qué debo de hacer para sanar mi dolor? ¿Ok? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué debo de hacer? En primer lugar, como él busca reconocer, ¿Ok? aceptar, Reconocer, aceptar. ¿Qué más? Aquí lo que vamos a ver, hermanos, es lo que Dios dice que debe hacer cuando está herido. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás herido? Esto es lo que vamos a ver aquí nosotros. O sea, estos son símbolos que nos ilustran cómo puede sanar, cómo puedo sanar de un dolor. Es interesante, ¿no? ¿Cómo puede tratar usted con el resentimiento? ¿Cómo puede tratar usted cuando estás ocultando tu dolor, cuando lo estás ignorando, cuando tienes el resentimiento en tu vida? Entonces, el asunto aquí es lo que Dios dice que debe de hacer cuando estás herido. Número 1, hermanos. Esto es importante. Permita que Jesús salde la herida. A ver, diga, hermana. Permita que Jesús y luego salga la cuenta. Pero no la cuenta del restaurante. Ese nos toca pagarlo a nosotros. Permita que Jesús salde, sí, cierto, me equivoqué, y salde la cuenta. Pero no del restaurante, ¿verdad? no sé dónde es la cuenta de la herida. Es cuenta en lugar de herida. ¿Está bien ahí como está ahí, hermano? O sea, debemos de permitir que Dios salde la cuenta. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que no busque revancha. ¿Verdad? Como dice el hermano Gregorio, yo no se los tomé a cuenta, que Dios tampoco se los tome a cuenta. No busque venganza. No busques desquitarte con los que te lastimaron. Entonces, ¿en quién tengo que confiar?
Virginia, ¿en qué tengo que confiar? Si estas personas me lastimaron, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En quién debo de confiar, Virginia? ¿Con quién se debe de desquitar? Pero yo pregunté, ¿en quién tiene que confiar? En Dios, ¿verdad? En Jesús. Entonces, ¿a quién le tengo que entregar mi problema? A Jesús. Entonces, permite que Él salde, ¿qué? La cuenta. Cuando David dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ok? ¿Saben? Las ovejas tienen muchos enemigos. Dígame enemigos de las borregas. Los perros, Coyotes. ¿Qué más? ¿Qué más? Los lobos, el oso, las serpientes, también. las garrapatas, Las serpientes también les hacen daño a los jóvenes. Sí. les pican las piernas. ¿Saben? Este animal es uno de los animales Más sensibles. más indefensos. No sabe cómo defenderse. En sus patas no tienen unas garras así afiludas para defenderse del enemigo. No tienen unos dientes afilados para si vienen y me van a atacar por les gruño o algo. No. No, pero son malos. Porque con los cuernos pegan pero bien fuerte. Con los toros se pelean. Los borregos. Los toros los toman, hermano. Sí, son muy fuertes los borregos. ¿Sabe? Los borregos no pueden patear. No. Puro ¿Por fuerte. qué? Porque tienen las patas bien duras. Esos son los carneros, los que usted dice, los chivos. Los borregos, saltaron bravos. Es que traen unos cuernos a veces bien grandes. No para estar así como torcido, ¿no? Sí, esos. Con los toros no les Aunque les voy a explicar por qué los borregos. Los que son de, como de esos de que ponen en las ferias chicos borregones, que uno dice, ay, hasta parecen vacas. Déjame explicarles más adelante por qué los borregos se van contra las paredes o con su cabeza. Hay una explicación. Pero lo que podemos ver es que estas ovejas no saben hacer nada. Son lazies, hermanos. Son lazies estas ovejas. No pueden estar seguros si alguien los cuida o no. ¿Saben cuál es el trabajo de un buen pastor? Encontrar buenos pastos, encontrar una meseta, un campo de pasto verde y ahuyentar ¿a quién? A los enemigos. Entonces, después el pastor trae las ovejas a pastorearlas. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19? ¿Quién tiene esa cita por ahí? Hermana Zaira, Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y hasta el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es